Bueno, vamos a ver, arrancamos. Buenos días a todos y todas. Estamos 22 personas. Tengo una presentación en la pantalla. No se agüeven, esto no va a ser una presentación. La idea es que esto sea dinámico y que sea abierto. Entonces, dicho eso, nada más la presentación la vamos a utilizar como para ponernos en contexto y después nos vamos a salir de esto y vamos entonces a empezar a jugar, a salirnos, a andar por ahí, cosillas. De repente tenemos un sitio ahí que pueden utilizar para jugar. Entonces, ¿para qué estamos aquí hoy? Para hablar de pruebas manuales de penetración, específicamente para aplicaciones web. Eh, y bueno, entonces para ponernos un poquillo de contexto, me voy a saltar esta hablada. Aquí no estamos hablando de marketing, yo creo que ya aquí muchos me conocen, entonces sobra además esto. ¿Qué rayos es pentesting? Bueno, pentesting, aunque parezca y aunque suene tonto, hay mucha gente que lo tiende a confundir e inclusive la industria tiende a confundirlo también. Porque muchas veces ahorita estamos viendo herramientas que inclusive se venden como pen testing, con inteligencia artificial y que es totalmente automatizado. Ok, eso suena muy sexy, suena todo, pero cuando hablamos de cumplimiento regulatorio, de repente esas herramientas todavía no han llegado al punto suficiente como para totalmente reemplazar la creatividad de una persona. Entonces, cuando hablamos de pentesting, estamos hablando de una persona o un equipo de personas haciendo pruebas manuales basadas en sus habilidades, basadas en su experiencia, basadas en metodologías, basadas en frameworks y demás. Puede que se apoyen con herramientas automatizadas, puede que no. Lo ideal es que exista una combinación de cosas, que eso es parte de lo que vamos a estar discutiendo hoy. Pero es muy importante entonces tener muy claro qué son las pruebas de penetración y también se les puede conocer allá afuera como ethical hacking, se le puede conocer como pen testing, se le puede conocer como MPT o manual penetration testing. También en algunos casos se les conoce como análisis manual de vulnerabilidades y eso es como más aquí en Latinoamérica o en Centroamérica. Eh, no digo solamente análisis de vulnerabilidades porque en algunos casos cuando alguien está mencionando análisis de vulnerabilidades, en realidad a lo que se está refiriendo es un escaneo hecho por Nessus o por Qualys o por el escáner que tengan a nivel de infraestructura. Entonces, aunque literalmente se diga análisis de vulnerabilidades, digamos que ya en la industria ya existe no sé, esa convención de saber de que eso es el uso de una herramienta automatizada. ¿Qué no es pentesting entonces? No es un proceso que sea totalmente automatizado de principio a fin. Tampoco es Red Team Operations. Y yo sé que aquí esto es un debate, ¿verdad? Quien quiera abrir su micrófono es bienvenido y la idea es que esto sea interactivo. Ahorita nos queda hora y media pues para discutir y para hablar y la idea es que ustedes se sientan con la libertad de abrir su micrófono o de escribir en el chat como se sientan más cómodos en cualquier momento. Eh, ¿Por qué digo que en Red Team Operations no es pen testing? Porque Red Team Operations es algo que es mucho más caótico, si lo queremos ver desde una forma un poco más general. Cuando hablamos de pen testing, estamos hablando de que a pesar de que mucha gente tenga la tendencia a pensar de que pen testing o ethical hacking es un proceso que es totalmente creativo y que es totalmente, no sé, a la experiencia y a los skills de una persona, en realidad el pen testing, cuando ya uno lo ve en contexto de lo que espera la industria de eso, sí tiene que ser esquematizado, sí tiene que seguir y cumplir con ciertas características que se tienen que dar. En el caso de Red Team Operations, eso literalmente es caótico, eso es algo que pasa cambiando y es tan variante como ustedes lo pueden ver en el Attack Framework de Mitre, que pasa cambiando también, porque tácticas y técnicas, eso pasa
sumándose, pasan quitándose, los APTs pasan saliendo, pasan variando, pasan mutando. Entonces, cuando hablamos de Red Team Operations, estamos hablando de algo que es mucho más amplio, es algo que no lo podemos poner simplemente en un checklist. No podemos saber, por ejemplo, si vamos a ir a hacer un Red Team Operations a un aeropuerto, no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí. Y a nosotros nos tocó específicamente ese mismo escenario, ¿verdad? Llegar a un aeropuerto y ver qué es todo lo que uno va a necesitar para ese ejercicio. Si tenés que buscar uniformes que sean iguales a los de la gente que trabajan ahí para ver si puedes hacer tailgating y meterte, si están usando controles biométricos en una puerta, si les puedes hacer ingeniería social por phishing o saber en qué banco les están pagando a los empleados entonces para mandarles una campaña de phishing desde ese banco. Todo ese tipo de cosas, eso es algo que no se puede estructurar de la misma forma en como sí se puede hacer para pentesting. Entonces, ahí tenemos una muy gran diferencia, ¿verdad? Pentesting no es ingeniería social, pentesting no es andar haciendo reconocimiento de rogue access points, no es clonar batches, no es tailgating, no es nada de eso. Eso es Red Team Operations. Y yo sé que, bueno, pueden haber personas que tengan sus diferentes criterios sobre eso, pero bueno, esas son buenas diferencias que tienen con respecto a uno y el otro. Que no es pentesting tampoco, tampoco es solamente hacer análisis estático de código. ¿Y qué es análisis estático de código? Es tomar el código fuente de una aplicación y hacerle pues ingeniería inversa o hacer un análisis estático o un análisis del código fuente. El análisis estático literalmente se puede hacer sobre componentes compilados o también se puede hacer sobre el código fuente, pero es buscar vulnerabilidades en el código fuente. Ahora bien, alguien me puede decir, sí, pero si estamos hablando de aplicaciones móviles, sí podemos estar haciendo análisis estático de código porque el APK se puede descomponer y se puede ver, y lo mismo con el IPA para las aplicaciones de Apple. Eso es cierto, pero solamente hacer el análisis estático no se puede considerar pentesting. Puede ser una sumatoria de. Lo mismo pasa con escaneos dinámicos y lo mismo pasa con los escaneos de red. Ahora bien, cada uno de ellos de forma independiente no podríamos decir que es hacer pentesting, y podríamos decir que pentesting podría involucrar pues la combinación de algunos de estos. No sé si alguien quiere mandar ahí como un pulgar arriba o un punto o algo, si me están escuchando bien y si todo va en orden, que veo que hay alguien que tiene problemas ahí con el audio. También para estar seguro de que me están escuchando y que no estamos llenos de bots en todas. Buenísimo. Bueno, entonces una vez que ya tenemos definido qué no es pentesting y qué sí es pentesting, entonces ya podemos abrir un poco más la parte creativa y decir, ok, pentesting, podemos tener muchas cosas que se pueden incluir dentro de lo que pueden ser procesos de penetración. ¿Y a qué le podemos hacer procesos de penetración? Le podemos hacer penetración a casi que cualquier tipo de tecnología o cualquier tipo de cosa. Hay ejemplos, por ejemplo, de que si se tiene que hacer aplicaciones móviles que no se han lanzado al mercado, que si se tiene que hacer, por ejemplo, a un firmware de un modelo nuevo de teléfono, que si se tiene que hacer a redes inalámbricas, que si se tiene que hacer a web APIs, a soft web services, a aplicaciones web, a nivel de infraestructura, etcétera. Pentesting tenemos muchos colores y sabores, y eso es justamente lo que tenemos aquí. Entonces, cuando hablamos de pentest, eso es algo que es bastante general. De esto nosotros lo podemos, por lo menos a grandes rasgos, lo podemos separar en dos categorías, que normalmente así es como se ve en la industria. Podemos hablar de pentesting a nivel de infraestructura y podemos hablar de pentesting a nivel de application security o AppSec,
que es ya más orientado a la parte de prácticas de desarrollo seguro de software. Y cuando hablamos de infraestructura, ya para PCI DSS, ellos han adoptado pues una cierta terminología en los cuales ellos llaman pruebas de penetración internas y externas a las pruebas que son a nivel de infraestructura. Externas es cuando hablamos de perímetro, internas es cuando hablamos a nivel de interno de la LAN de una organización. Yo sé que esto puede variar si estamos hablando del cloud, entonces interno sería a nivel de los instancias o contenedores a lo interno de una VPC, por ejemplo. Esto puede cambiar dependiendo de la infraestructura que se tenga. Y también se pueden hacer a nivel de redes inalámbricas, que eso podría involucrar, no sé, comprarse de estos aparatitos, bueno, como un Raspberry Pi, si uno lo quiere hacer ahí a su manera, ¿verdad? Un Raspberry Pi con una versión de Kali para el Raspberry Pi, o si uno quiere comprarse un aparatito de estos de Hack5 con una piña, o ese tipo de cosas. También hay pentesting a nivel de Active Directory, que últimamente pues han estado tomando mucha fuerza. Han salido muchos tools para hacer auditorías a nivel de Active Directory. Pero también hay pruebas de penetración a nivel de equipos, a nivel de hardware, Internet de las cosas, dispositivos SCADA y también dispositivos médicos, temas de domótica, etcétera. Ya eso ahí dependerá de las características que tenga el cliente o quien requiera de eso. Y cuando hablamos de Application Security, estamos hablando de repente inclusive un perfil diferente de personas. De repente para infraestructura, pues podemos haber tenido pues muy buenos conocimientos a nivel de red, a nivel de infraestructura, a la parte de explotación, a nivel de sistema operativo, de escalación de privilegios, a nivel de sistema operativo, de pivoting y muchas de las cosas que yo sé que ya muchos han estado estudiando para el OSCP. Pero cuando hablamos de Application Security, el animal es un poquito diferente. Y aquí se vuelve más relevante la parte de prácticas de desarrollo seguro. Y ahí es a donde a veces dista un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver dentro del mundo de pentesting como tal. Y de ahí es de donde nace el hecho de que la gente especializada en la parte de Application Security son más escasos de conseguir. Se los pelean mucho las empresas, escasean montones, aquí en Costa Rica escasean demasiado, tanto así que nosotros tenemos que buscar gente fuera de Costa Rica. Entonces, si ven ahí un área de oportunidad, pues podría ser un área ahí que podrían explotar pues muy bien. Y que se ve en toda la parte de AppSec. Bueno, idealmente deberíamos de tener como un background más orientado a desarrollo de software, por lo menos saber programar, ¿verdad? Saber cómo están construidas las aplicaciones para saber entonces cómo son sus debilidades y cómo se pueden corregir y cómo podemos nosotros emitir recomendaciones para que alguien pueda solucionar eso de la forma más adecuada. Y también involucra todo un skill set diferente. Si hablamos de aplicaciones móviles, están los REST APIs, los Soft Web Services, que ya no se están viendo tanto en el resto del mundo, aquí en Costa Rica todavía sí. Tenemos tecnologías nuevas como serverless o como GraphQL, y ahí también irán saliendo nuevas tecnologías y tendremos que irnos actualizando conforme vayamos avanzando. Entonces, como para que abramos el contexto, cuando se habla de pentest, estaríamos hablando de algo muy amplio y ya si queremos ponernos en específico, podríamos inclusive especializarnos en cada una de esas diferentes áreas. Yo conozco personas que se han dedicado y se han enfocado a especializarse en aplicaciones móviles y está bien. Puede que ellos pues no se vayan a meter en temas de hardware hacking y ese tipo de cosas, pero son brutales en la parte de aplicaciones móviles y eso es lo que los hace salir de su charco y resaltar en lo que están. Lo mismo para aplicaciones web o para cualquier otro tipo de tecnología. Tenemos diferentes marcos que se pueden utilizar para pruebas de seguridad y tradicionalmente lo que se conoce para ethical hacking o para pruebas de penetración de forma general,
pues ya es muy conocido el tema de que tenemos que hacer recon, de que tenemos que escanear, de que tenemos que buscar ahí cómo reventamos y obtener el acceso, después buscar cómo se mantiene el acceso, después limpiar los rastros y después generar un reporte. Existen otros como el P-Test, que es abierto, está un poquillo desactualizado, pero que es bastante bueno. Y también tenemos un marco que es como más general con respecto a la parte de ejecución, que es muy utilizado y hasta requerido en algunos casos en los Estados Unidos, que es el NIST 800-115. Recordemos que NIST es como el homólogo del MISIT, pero en los Estados Unidos. Ellos son el Instituto Nacional de Estándares en Tecnología de los Estados Unidos, literalmente. Y también está el OSS, TMM, y bueno, hay otros más que se pueden utilizar. Recomendación sería pues una combinación de varios. Y aquí estamos hablando de infraestructura en general. ¿Qué pasa cuando hablamos de AppSec? Cuando hablamos de Application Security, la cosa aquí cambia. Y aquí tal vez el amo y señor de esto sería el material que podamos conseguir por parte de OWASP. Y de OWASP, pues ya tenemos material como la guía de pruebas para aplicaciones web. También tenemos un estándar de verificación y también tenemos un estándar de verificación para aplicaciones móviles y también tenemos una guía de pruebas para aplicaciones móviles. Y si vemos el proceso de ejecución de pruebas para Application Security, también puede ser un poco diferente. Y ahí tenemos ahí como algunas etapas de revisión de arquitectura, el modelado de amenazas y escaneo dinámico y pruebas manuales de penetración y otras partes ahí de seguimiento y remediación. El proceso podríamos decir que es parecido y similar al del ethical hacking tradicional que conocemos, pero la diferencia radica en que las guías de pruebas van a ser particularmente diferentes, las herramientas van a ser particularmente diferentes y el proceso de ejecución y el tipo de relación que vamos a tener con el dueño de la aplicación va a ser también diferente. ¿Y por qué estoy metiendo aquí cosas que dicen como revisión de arquitectura y modelado de amenazas? Y dicho sea de paso, esta presentación es viejita, tiene ya como, bueno, no, tiene como unos 6 meses. Y casualmente en el último OWASP Top 10 que salió, se le está dando más relevancia a la parte de problemas de diseño, alias falta de hacer modelado de amenazas. Y eso también puede llevar a parte de prácticas de inseguras de configuración y demás, que eso se vincula directamente con revisión de arquitectura de software. Entonces, pentesting podría ya no ser solamente una parte de explotación activa, que eso sería como caja negra y caja gris, pero en caja blanca podríamos hablar inclusive de reunirnos con arquitectos de software, de saber cómo está construido ese software, hacer modelado de amenazas y encontrar debilidades hasta en la lógica del negocio. Entonces ya ahí vemos que el proceso como tal difiere considerablemente de cuando hablamos de pruebas de infraestructura que normalmente se ejecutan más rápido. Nada más te dan una dirección IP y le dicen a uno reviente eso. Y uno pues buscará ver cómo revienta eso. Cuando hablamos de aplicaciones, pues podríamos necesitar más, podríamos necesitar saber cómo está construida, podríamos necesitar saber un poquito más de la lógica, qué datos vamos a necesitar, dependiendo del tipo de pentest, porque no hemos llegado ahí. Si es de caja negra, pues nos tocará a nosotros adivinarlo todo, investigarlo todo, pero si es de caja blanca, va a ser un esfuerzo en conjunto con respecto a, bueno, junto con el equipo de desarrollo. Y eso es justamente entonces eso que estaba mencionando. Podemos tener diferentes perspectivas y esos son diferentes niveles de revisión. Y esos diferentes niveles de revisión podríamos decirnos que dependiendo de los requerimientos de la empresa o dependiendo del requerimiento regulatorio o dependiendo de algún otro criterio de auditoría y demás, podríamos decidir cuál de estos podemos utilizar.
Si uno es mejor que el otro, no podría decir que uno sea mejor que el otro porque cada uno tiene objetivos diferentes. Cuando hablamos de caja negra, por ejemplo, literalmente la aplicación o el objetivo de ataque es totalmente desconocido para nosotros. Esa es la idea. Literalmente es una caja negra. Y eso normalmente es entornos de producción, donde nosotros no tenemos un nivel de conocimiento previo. En otras palabras, literalmente nosotros estamos en los zapatos de un ruso y de un chino que está ahí, un norcoreano, tratando de entrar ahí desde cualquier parte de Internet. No tenemos información de ingreso, no tenemos usuarios, no tenemos contraseñas. De repente existe un formulario de registro o cosas así, pero en ese momento pues no lo tenemos. Y luego tenemos que esta es la perspectiva de un delincuente. Literalmente es lo que un actor malicioso pues estaría tratando de hacer desde cualquier parte del mundo. Y usualmente este tipo de revisión son las que descubren cuáles son los riesgos que son críticos para una organización o para una aplicación. ¿Porque son los críticos? Porque es literalmente lo que alguien puede reventar desde ahí afuera. Y normalmente las empresas empiezan por ahí. Normalmente quieren saber qué es lo que más les duele. Sin entrar mucho en detalles, sin hacer una auditoría muy profunda, primero quieren saber qué es lo que más me duele y eso es caja negra. Se ejecuta más rápido, no nos tienen que dar tanta información, nada más el URL y vámonos. Aquí estoy dejando por fuera, por supuesto, toda la parte contractual y demás, ¿verdad? Que eso yo creo que eh, en un término más general, yo creo que es muy fácil de encontrar todo lo que involucra toda esa parte de reglas de rules of engagement y todo eso otro. Lo estoy dejando aquí por fuera. No, nos estamos enfocando solo en la parte de pentesting. Pero bueno, entonces ya hablamos de caja negra, que tiene esas ventajas. Se ejecuta muy rápido, requerimos poca información y da pues buenos resultados. Y luego tenemos caja gris, que con caja gris podríamos entonces ir un poco más allá. Y un poco más allá, eso significa que nos podrían dar un entorno dedicado de pruebas. En otras palabras, podríamos tener producción y al mismo tiempo el equipo de desarrollo montó un servidor de staging o un mirror de producción, un UAT o lo que como le llamen. Y ese servidor nosotros lo vamos a poder utilizar para las pruebas de forma dedicada y podemos ser mucho más agresivos. Pensemos en que si tenemos, por ejemplo, un servidor de producción, nosotros no le vamos a soltar un ataque de denegación de servicios, nos los vamos a traer abajo. Primero, nos cortan el RAW porque nos quedamos sin trabajo por haber impactado al cliente. Y eso son cosas que tienen que estar ahí bien plasmadas en las reglas. Y es el hecho de que hay cosas que no se pueden hacer en entornos de producción. Y por eso es que es valioso hacer pruebas manuales de penetración y no simplemente correrle un escáner que se vaya a jalar una torta en un entorno de producción. Entonces, entornos de producción hay que tratarlos con cuidado. Y si los tratamos con cuidado y si los tratamos con cariño para que no se caigan, eso significa de que un delincuente no va a tener ese cariño que le estamos teniendo nosotros y eso significa que van a haber cosas que van a quedar por fuera. Esas cosas que quedan por fuera son las que podemos hacer en caja gris cuando ya tenemos un entorno donde sí podemos ser muy agresivos y podemos ir con todo. En caja gris tenemos algún conocimiento, ahí inclusive podríamos tener algún tipo de reunión con el equipo de producto para que nos expliquen un poco la funcionalidad. Eh, Nos pueden dar usuarios y contraseñas si no existe una forma de cómo registrarse en la plataforma. ¿Y cuál es la perspectiva aquí? La perspectiva es la de un usuario malicioso. En otras palabras, si estamos hablando de una aplicación como un software as a service, estaríamos hablando de qué sería lo que podría pasar si un usuario legítimo de la plataforma trata de sacar provecho o abusar de la funcionalidad. Entonces vemos que ahí no somos simplemente como un delincuente externo random que anda buscando en Internet,
sino que ahora literalmente somos un usuario real de la plataforma y que estamos tratando de abusar de esa funcionalidad. Entonces ya vemos que la perspectiva es diferente. Y usualmente este escenario es el que se requiere para cumplimiento regulatorio. Si estamos hablando de PCI DSS, si estamos hablando de HIPAA, si estamos hablando de SOC 2, si estamos hablando de muchas otras regulaciones, usualmente el escenario que se puede requerir como mínimo para cumplir con eso es caja gris. Y por último tenemos caja blanca, que normalmente caja blanca es el que requiere mucho más tiempo, también requiere un entorno que es dedicado, requiere un nivel de conocimiento profundo. Eso significa que inclusive podríamos tener reuniones con arquitectos para que, por ejemplo, nosotros les hagamos preguntas como qué algoritmo está utilizando para hashear los passwords, cómo están guardando los passwords en las bases de datos, se están guardando en texto plano, los están cifrando o los están hasheando, cómo está la comunicación entre la aplicación y el servidor de bases de datos, está usando cifrado, están en la misma red, están separados. Todo este tipo de preguntas a nivel de arquitectura sí se hacen en caja blanca, porque si queremos tener un conocimiento profundo de toda la aplicación. El objetivo de esto es llegar a tener una seguridad completa, una perspectiva completa, que nada se nos vaya a ir. Y la perspectiva que vamos a tener aquí es la de un desarrollador interno. Entonces aquí vemos ya cómo hay diferentes perspectivas para diferentes objetivos. Nos podemos poner el sombrero de un delincuente en caja negra, nos podemos poner el sombrero de un usuario legítimo pero que se anda portando mal, y nos podemos poner el sombrero de alguien que trabaja para la empresa y que se está pasando al lado del mal. Y literalmente esos son diferentes objetivos, diferentes metodologías, y esto tiende a confundirse mucho allá afuera cuando se hablan de estos tipos de niveles de revisión. Y en caja blanca estamos hablando de diferentes usuarios, diferentes roles, diferentes contraseñas, pruebas cruzadas de escalación de privilegios, y una revisión ya completa que se pueda llegar a hacer. Tenemos aquí preguntas. Vamos a ver, los clientes piden un servicio de pentesting, suelen entender estas diferencias entre caja blanca, gris y negra. La respuesta rápida es no. Nosotros nos toca enseñarles y guiarlos a qué es lo que necesitan. Porque si usted empieza a hablarles de caja negra, caja gris y caja blanca, usted lo que puede ver es que van a tener una cara así como de Homero Simpson cuando tenía el mono en la cabeza con el par de platillos, ¿verdad? Y porque se les va a hacer un chispero en la jupa. Entonces a uno lo que le toca es enseñarles. Y lo más fácil de esto es saber cuáles son los requerimientos de ellos, entender qué es lo que necesitan. Si lo que tienen es miedo, tienen ansiedad y no duermen tranquilos en la noche porque les pueden reventar el chiquito, bueno, entonces de repente puede empezar por caja negra para que duerma tranquilo una noche. Pero si están para un tema regulatorio y les están diciendo, no, es que a mí el banco me está pidiendo auditoría y tengo que darles evidencia, ok, lo mínimo necesario para eso puede que sea caja gris, entonces te toca pagar un poco más porque esto requiere más tiempo y tenemos que ser entonces más profundos con eso. Pero si es una organización que dice, la verdad es que yo ya pasé por todos los demás, nosotros estamos muy seguros de la seguridad, estamos súper a bordo con el tema de ciberseguridad, hacemos lo correcto y queremos tener la mayor seguridad posible, entonces probablemente van a ir por caja blanca y probablemente ellos sí van a saber qué es lo que quieren. Entonces, a uno le toca pues guiar dependiendo de las señales, pues identificar qué es lo que se va a necesitar. Metodologías de pruebas. Hay muchas, ¿verdad? Y hay muchas cosas en las que nos podemos apoyar y lo mínimo que se puede requerir dependiendo de los tipos de pruebas, por ejemplo, para aplicaciones web, lo ideal sería que cubramos todo el OWASP Top 10, por lo menos. Y también hay un OWASP Top 10 para APIs y también hay un Top 25 de CWS y también está pues la clasificación WASC que ya no se utiliza tanto, y también están las guías de pruebas para PCI. Por lo general se utiliza la medición de riesgo utilizando el CVSS,
Si les estoy haciendo un mosquero con esto, ahorita vamos a ir viendo de qué estoy hablando con cada una de estas cosas. Y las guías de pruebas pueden ser basadas en algunas que ya estén bien definidas y plasmadas allá afuera, como el OWASP Testing Guide. También hay, pues, para aplicaciones móviles. Si vamos a hacer revisiones de arquitectura de software, está el Application Security Verification Standard. O si inclusive vamos a hacer modelado de amenazas, hay otras guías también por ahí para eso. O si vamos a hacer una revisión completa de cómo está todo el departamento de desarrollo, ya eso ya no es pentesting, pero también ahí está el modelo de madurez de OWASP, etcétera. Proyectos hay de sobra y gratuitos que podemos utilizar. Cosa curiosa con el uso de herramientas automatizadas es que podemos utilizar herramientas comerciales o también podemos utilizar open source. Yo sé que hay open source que son muy buenas. Lamentablemente las comerciales son mejores. Y el mayor pecado o mayor problema de las herramientas open source son los falsos positivos. Y los falsos positivos lo que hacen es quitarnos tiempo, ¿verdad? Un falso positivo es algo que parece ser y que no es. Y si después nosotros tenemos que validar que eso que parece ser no es, vamos a dedicar una cantidad de tiempo importante, que eso se traduce en plata, y vamos a estar perdiendo más tiempo, literalmente más plata, si estamos usando herramientas open source por tener que hacer ese tipo de validaciones. Cuando hablamos de aplicaciones móviles, tenemos herramientas no solamente para escaneos dinámicos, sino que también tenemos herramientas para análisis estático, como mencioné antes. De nuevo, el proceso de pen testing no radica solamente en la parte de uso de herramientas automatizadas, ¿verdad? Recordemos el factor de penetración manual, pero sí nos podemos apoyar en herramientas que nos van a aportar pues mucho valor y después nosotros lo vamos a validar y lo vamos a filtrar. A nivel de infraestructura, también hay muchos escáneres de infraestructura que se pueden utilizar. Hay gratuitos como OpenBus o el mismo pues, Nmap, que tiene algunas cosillas. Y hay comerciales como Qualys, como Nessus, como, no sé, bueno, lo que antes era Nexpose, ahora es Insight VM y muchos otros más que hay ahí afuera. Y bueno, para redes inalámbricas que están quedando pues fuera de lo que estamos aquí hablando. Vamos a ver, dice que hay más preguntas. ¿Cómo se hace pen testing de caja negra sin afectar los entornos de producción o tener impactos negativos? Se hace con mucho cuidado. Yo sé que suena demasiado obvio y demasiado tonto, pero literalmente es así. Cuando uno está haciendo pen testing en una aplicación de producción, primero partimos del supuesto de que ya tenemos la autorización del dueño de esa aplicación. Entonces sí va a existir algún nivel de intrusión que nosotros vamos a estar haciendo. Pero existe una gran diferencia de cómo lo hacemos nosotros. Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos una aplicación web y esa aplicación web tiene un formulario de registro o un formulario de login. Nosotros como pentesters tenemos que estar en la posición de saber o que la aplicación está muy bien construida o que la aplicación es una total porquería. Tenemos que estar sentados en cualquiera de los dos escenarios, porque si no la conocemos, tenemos que asumir lo peor y nos tocará a nosotros. Por eso es que esa es la magia del pentesting, de que sea una persona, ¿verdad?, con criterio lógico que lo esté haciendo, saber si la aplicación es una porquería o saber si es una aplicación que está bien protegida. Ahora bien, si nosotros en una aplicación, sin saber si está bien protegida o si no está bien protegida, de buenas a primeras le soltamos el SQL Map en un formulario de registro, pueden pasar varias cosas. Uno, si la aplicación está muy bien protegida, entonces probablemente van a tener un WAF, probablemente van a tener algún tipo de mecanismos ahí de validación y lo que sea. Y el uso de SQL Map, entonces, que es automatizado y que es intrusivo, de buenas a primeras nos van a bloquear y no vamos a poder seguir con el testing, vamos a tener que rotar de IP y va a ser más molesto.
Entonces, a ver, eso ya es un efecto negativo de irse sin esa revisión y siendo agresivo en un entorno de producción si está bien protegida. ¿Qué pasa si no está bien protegida? Podría pasar el peor de los escenarios, que si el map haga loco con esa cosa, puede ser que satura el servidor, que se viene abajo, puede ser que si les pusimos algunos flags ahí agresivos, puede ser que haga corrupción o alteración de datos y literalmente ya con eso violamos términos del contrato y hasta puede tener consecuencias legales en contra de nosotros. Entonces, de ahí es donde viene la importancia de que cuando hacemos pruebas, de nuevo recalco, manuales de penetración, podemos utilizar herramientas automatizadas cuando nosotros estamos total y absolutamente seguros de lo que estamos haciendo y que lo que estamos haciendo va a ser seguro en ese entorno. Entonces, en lugar de entonces soltarle SQL Map como el lazy tester, ¿verdad? Así como, bueno, no me complico la vida, le suelto este bicho a ver qué pasa. Podemos hacer pruebas manuales de SQL Injection, donde no vamos a estar generando un montón de tráfico y donde nosotros manualmente podemos darnos cuenta con ciertas pistas si podría ser vulnerable a SQL Injection o no. Y ese es el valor de las pruebas manuales. Exactamente lo mismo pasa con cualquier tipo de inyección, sea cross-site scripting o cualquier otro. También el tema de brute forcing, si queremos probar usuarios y contraseñas. Usualmente brute forcing no está permitido para pruebas de caja negra en entornos de producción por la cantidad de estrés que eso puede generar. Entonces, las pruebas que normalmente se pueden hacer en producción tienen que ser muy limitadas y tienen que excluir todo lo que sea automatización totalmente agresivo. Hay algunos escáneres que tienen su categoría de nivel de intrusión en las pruebas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el AppScan, que solía ser de IBM y que ahora es de HCL. Ellos tienen una clasificación en su scan policy y uno puede marcar, por ejemplo, cuáles de esos test que el escáner tiene son intrusivos o disruptivos y cuáles no. De manera que nosotros podríamos crear nuestra propia política de escaneo a la medida, pues para un entorno de producción. Y le soltamos todo cuando tengamos ese entorno controlado. No sé si con eso respondí la pregunta. Buenísimo. Bueno, seguimos. Ahí mencionaba entonces que tenemos varias herramientas en las que nos podemos apoyar. De nuevo, existen herramientas open source, existen herramientas freeware, existen herramientas de código abierto y comerciales, por supuesto. Entonces, para escaneos dinámicos tenemos muchas, ¿verdad? Comerciales, hay desde baratas hasta muy caras. Burp Suite, yo creo que es una que todo el mundo utiliza. Y está el Pro y está el Enterprise, que el Enterprise es básicamente una interfaz web, ¿verdad? Y que se instala en un servidor. Están Acunetics y NetSparker, que pertenecen al mismo Invicti. Ahora los dos se adueñaron de los dos escáneres estos. AppScan, que era de IBM y que ahora es de HCL. El WebInspect, que fue absorbido por HP y que después fue vendido a Micro Focus. Y está en Rapid7, que ellos tienen ahí como diferentes suites, ¿verdad? Sabemos que Rapid7 tiene su Metaxploit y tiene sus otras cosas. ¿Por qué rayos no estoy metiendo aquí Metaxploit? Porque si bien es cierto, podríamos utilizar Metaxploit para testing web, y eso es cierto, pero usualmente vamos a ir a buscar ese tipo de herramientas tipo navaja suiza cuando ya tenemos algo muy específico que queremos hacer. Entonces, si lo que queremos realmente es hacer un escaneo DAST, Metaxploit no es un escáner DAST, sino que es una herramienta pues semi-automatizada y que la hacemos nosotros, pues la configuramos ya basado en algunas cosas que hemos ido descubriendo. Todos estos que son considerados como DAST tienen un factor de automatización
que Metaxploit lo tiene solamente en su versión Pro, que es de pago. Rapid7 sí tiene el Inside Accept, que este sí es totalmente automatizado. Y hay algunos gratuitos, ¿verdad? El Burp Suite tiene la versión Community, que bueno, el intruder de la versión Community es una porquería, pero bueno, lo tiene y es gratuito. Está el WhatsApp, que también tiene sus cosas, tiene cosas muy buenas y tiene algunas limitantes. Y algunos otros como Aragni, Wapiti, WA3F, Golismero, Nicto, Vega, que todos estos son susceptibles a falsos positivos y está bien, los podemos utilizar, pero después vamos a gastar un tiempo considerable pues haciendo filtrado de falsos positivos. Algo que es importante, que yo desde hace rato estoy de necio hablando de falsos positivos, y es el hecho de que cuando se va a entregar un resultado de pruebas de penetración, se supone que son resultados que fueron validados manualmente. Y cuando hablamos de pruebas validadas manualmente, eso significa que literalmente tenemos que estar total y absolutamente seguros de lo que estamos entregando es real. Literalmente tenemos que adjuntar capturas de pantalla y tenemos que adjuntar evidencia que sustente lo que nosotros estamos reportando. Esa es la diferencia entre correr un scan y esa es la diferencia entre hacer un pen test, donde literalmente tenemos ya el criterio de una persona que puede encontrar algo que un escáner no pueda encontrar y que también puede decir si lo que un escáner encontró es real o no, basado en la evidencia que nosotros aportemos. Y normalmente para un pen test hay que garantizar la entrega de mínimo, o sea, 0 falsos positivos como mínimo. Vamos a ver. ¿Algún ejemplo de un falso positivo con herramientas open source? Vamos a ver. Agarremos un sitio como WhatsApp y bueno, alguno hay de prueba. Le soltamos el WhatsApp con los tools agregados de escaneo avanzado de SQL Injection y ahí vamos a tener toneladas de falsos positivos. Porque usualmente vamos a ver un ejemplo de un falso positivo. Un escáner podría tratar de hacer un SQL injection que sea de tipo blind basado en el tiempo. Y ahí me disculpo si me estoy poniendo muy técnico, pero bueno, si un SQL injection que es blind basado en el tiempo está basado en el tiempo que dura un servidor en responder bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, el escáner puede hacer dos pruebas. Puede hacer una prueba en la que manda un ataque y en ese ataque le mete un delay de 0 segundos y después le manda el mismo ataque pero con un delay de 10 segundos. Y lo que hace el escáner es comparar los tiempos de respuesta de uno y el otro. Y si resulta ser que el servidor en ese momento, como lo estábamos escaneando, lo tenemos pues saturado, lo tenemos abrumado y el tiempo de respuesta del servidor incrementa, entonces puede que el escáner erróneamente detecte como que sí está teniendo respuestas de los ataques de SQL Injection basados en el tiempo, cuando en realidad lo que está pasando es que tenemos sentado el servidor y ahí se están generando entonces falsos positivos. Eso es un ejemplo clásico. Pero bueno, ahorita vamos a ver herramientas y ahorita vamos a jugar más con eso. Entonces, ya vamos a ir pasando a esta otra parte. Bueno, para aplicaciones móviles, pues hay muchas otras cosas. Y bueno, al final lo que queremos es dar herramientas, reportes y etcétera. Algunas empresas utilizan herramientas de gestión de vulnerabilidades, como el caso de nosotros, que nosotros desarrollamos nuestra propia plataforma de gestión de vulnerabilidades, pero no les voy a hacer marketing de eso. Pero bueno, también se entregan PDFs y todo este tipo de cosas. ¿Y qué debería de tener entonces incluida nuestra guía de prueba? Porque acabamos de hablar entonces de muchísimas cosas. Y deberíamos de tener entonces un proceso estructurado para revisar todo este montón de cosas que hemos mencionado. Y como mínimo, y digo como mínimo porque esto no es una lista finita, van a existir muchísimas cosas más. Como mínimo deberíamos de cubrir recopilación de información, que eso es utilizar técnicas de Google Hacking o Dorking con fingerprinting, etcétera. Hacer revisiones a nivel de configuración,
también la parte de aprovisionamiento de cuentas y demás, pruebas de autorización y de autenticación, gestión de sesiones, validación de entradas, y aquí es donde vienen todos los temas de inyección, llámese parameter tampering, SQL injection, cross-site scripting, etcétera. Está la parte de login, criptografía, lógica del negocio y pruebas a nivel del cliente. A grandes rasgos, esto es lo mínimo que debería de tener nuestra metodología de pruebas. Y aquí es donde menciono el término metodología de pruebas, porque eso es la parte que es clave. Si hoy ustedes, les voy a poner un ejemplo. Resulta ser que yo hoy contrato a fulanito, que es buenísimo en pentesting, y fulanito me hace un pentest a una aplicación. Y me da un reporte que me da 5 críticos y un montón de cochinadas. Ok. 3 meses después yo contrato a Pedrito y resulta ser que Pedrito tal vez no era tan bueno como era el otro man, que ya se me olvidó el nombre. Y resulta ser que me dice, no, su sitio está, buenísimo. Y 3 meses después, pues lo vuelve a hacer otra persona y esta otra persona me saca 20 críticos. Eso significa de que diferentes personas tienen habilidades diferentes y podrían encontrar cosas diferentes. Y eso es un problema que tiene pentesting. Porque pentesting no es un capture the flag, ¿verdad? Y esto, y tal vez ahí se los comparto como experiencia después de estar en esto por más de 10 años. Y me ha tocado trabajar con muchos pentesters y también a mí me tocó trabajar siendo pentester y yo sé lo que a veces puede ser ahuevado y a veces no. Y a veces tal vez quienes todavía no están en pentesting tal vez piensan que no es lo que realmente es el trabajo. Y el hecho es que tenemos que hacer siempre las pruebas siguiendo una misma estructura, garantizando un mismo nivel. Y si nosotros tenemos una guía, que yo sé que ya eso le puede quitar un poco la magia de que yo hago lo que a mí me da la gana porque soy un hacker, ¿verdad? Y apago la luz y me pongo un gorro. En realidad, cuando tenemos que garantizar calidad, tenemos que seguir un proceso que sea estructurado, que garantice que siempre dé los mismos resultados, independientemente de la persona que lo está haciendo. Entonces, pecados comunes de pentesting, bueno, que a veces estamos en pentesting y lo vemos como un capture the flag, ¿verdad? Es como una competencia para agarrar y encontrar ese finding que es el más jugoso, ¿verdad? Yo quiero ese crítico. Eh, y eso pasa mucho. Entonces, estoy agarrando una aplicación, me enfoco mucho en reventarla, en sacarle en un crítico o lo que sea. Y cuando obtuve mi bandera, se me cayó el amor, porque ya entonces puedo decir, pound, ya está, ya lo reventé, alcancé la meta con esto y hasta ahí llego y eso fue todo. Lo demás lo dejé por fuera. Y en realidad cuando se hace un pentest, no se tiene que reportar solo lo más sexy, lo más bonito, se tiene que reportar todo, literalmente. Todas las malas prácticas, sean cosas que sean de severidad baja o que sean recomendaciones a nivel informativo o lo que sea. O sea, la idea es que un pentest abarque todo y no solamente pues aquellas partes sexys que a nosotros nos interesan. Entonces, eso es una cosa que es muy común, un problema muy común en la parte de pentesting, y ahí se las dejo picando, como dicen por ahí, pues para que pensemos en eso, porque sí hay que abarcar toda la metodología. Aquí nos dice Brian, vamos a ver, si se trabaja en equipo, ¿cuál es la forma recomendada de realizar tareas? ¿Cada uno en un área o varios en una misma tarea para validar, etcétera, etcétera? Eso es algo vacilón porque nosotros trabajamos así. De hecho, ahí yo les mencionaba el tema de la plataforma que nosotros tenemos y la idea es que nosotros hemos creado, y no voy a decir que todas las empresas lo hagan así, pero al menos así lo hacemos nosotros,
hemos llegado a un punto en el que creamos una línea de ensamble, por decirlo así. Esa es la idea y eso es algo que no voy a decir que es perfecto, pero que quiero también ir madurando a futuro y yo sé que es algo que es muy complejo, pero la idea es tener un equipo que tenga tareas diferentes. Para poner un ejemplo, podemos tener un equipo de 5 personas y ese equipo de 5 personas puede sacar una aplicación más rápido. Una persona puede enfocarse en hacer escaneos dinámicos, en hacer toda la parte de information gathering o toda la parte de reconocimiento. Y esos son insumos que va a utilizar el equipo de senior pen testers, que son los que se van a enfocar en manual penetration testing ya de forma profunda. Pero también podemos tener personas que sean de control de calidad, literalmente así lo tenemos nosotros, personas de control de calidad que van a estar revisando que no entreguemos falsos positivos, personas que se encargan a generar reportes y garantizar los cuadros de cumplimiento y matrices de riesgo y todo este tipo de cosas. Entonces sí se puede hacer en equipo, hay que tener las tareas distribuidas y organizadas para que no se estén bajando la manguera entre sí, pero sí se pueden definir etapas si lo queremos ver como una línea de ensamble. Y por eso es que en esos ciclos que vimos antes del proceso de pen testing, donde primero se hace information gathering y después se hace explotación y eso, si nosotros nos ponemos a pensar de por qué eso está hecho así, realmente eso tiene sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el rey de las pruebas de penetración, y eso es lo que siempre lo digo yo cuando estamos hablando de pen testing a lo interno, es la superficie de ataque. Y ya con esto entonces me voy a salir de la presentación para que vayamos viendo entonces la parte de materiales, porque algo que es muy bueno que podemos utilizar aquí el día de hoy es precisamente la guía de pruebas de OWASP. Y recordemos que estamos enfocados en la parte web, porque si vemos móvil y demás, no nos va a dar las 2 horas ni toda la mañana, porque yo hablo mucha paja. Entonces aquí está esta parte que es la guía, está una versión que es web y está una versión que es en PDF. Voy a abrir el PDF, nada más hay por un tema de verlo acá. Entonces, por ejemplo, si descargamos esta guía, o sea, literalmente esta gente está haciendo el brete por uno en algunas cosas. Yo sé que no estoy dejando por fuera la creatividad de cada quien y que cada quien traiga sus propios tools y sus propias técnicas, pero por lo menos aquí tenemos una línea base. Y veamos la estructura que tiene esta gente, que eso es la guía de pruebas de OWASP. Literalmente ellos empiezan por information gathering. ¿Y, y cuál es el ejemplo clásico de lo que les decía yo a ustedes de que la superficie de ataque es el rey? Porque resulta ser que a nosotros nos dicen, tu target va a ser el dominio.com. Y nosotros empezamos y lo primero que hacemos nosotros es meternos en el dominio.com. Y ahí es donde apuntamos a los escáneres, y ahí es donde nosotros empezamos a escarbar, y ahí es donde empezamos a hacer un montón de cosas. Pero bueno, si realmente nosotros queríamos saber todo lo que existe dentro de ese dominio.com, literalmente soltándole un spider, no lo vamos a encontrar. Yo puedo, y aquí es donde voy a empezar entonces a abrir tools, que bueno, ahí supongo que ustedes vieron, ahí les pasaron como la lista de tools, ¿verdad? Y de requisitos y etcétera. Y uno de esos que había estaba el WhatsApp. Entonces, bueno, mi recomendación es, podemos usar el Burp, yo tengo la versión Pro, pero obviamente van a haber personas que no lo tienen, entonces no lo voy a utilizar. Voy a usar la versión WhatsApp, que es algo que es gratuito y que probablemente todos sí van a tener.
Pero cuando hablamos de information gathering, entonces estamos hablando de que si nos vamos directamente de golosos a escarbar el sitio, el target que nos dan a nosotros vamos a dejar muchas cosas por fuera. Cosas que de repente el spider no va a saber, no va a conocer. De repente son ubicaciones que existieron en el pasado y que ya no existen hoy y que hoy el escáner no las van a encontrar. Entonces, de ahí es donde podemos sacarle mucho provecho a este tipo de cosas, como por ejemplo hacer algo tan sencillo como búsquedas en Google. Y de verdad, o sea, a veces son cosas que pensamos que son tan obvias que se saltan. Y una cosilla tan simple como eso llega a generar un reporte que tenga un solo hallazgo y que después digan que era una cochinada. Puede cambiar eso a tener un reporte lleno de un montón de hallazgos. Entonces, nosotros para hoy tenemos aquí, bueno, aquí tengo mi WhatsApp y tengo mi Firefox ya configurado para este bichillo. Y nosotros aquí para jugar tenemos un señor que se llama lab.wj.cr, que eso es un playground para jugar. Entonces, si tienen curiosidad de ver los CTFs que se han hecho años anteriores o cosillas con las que vamos a estar ahorita jugando, entonces podemos usar este tarro. Va a estar disponible durante el taller. Entonces, creo yo que ustedes en este momento podrían estar llegando a ese tarro. Que van a agarrar y le van a soltar un escáner y se lo van a traer abajo por fuerza bruta, pues lo que vamos a ganar es que ni yo ni los demás podamos entrar al tarro. Entonces, ojalá que no lo agarremos a patadas, pero porque sí es vulnerable de forma intencional y como pueden ver aquí, o sea, permite ejecución remota de comandos. Entonces, literalmente, si alguien quiere ser malo y destruir el servidor para que nadie pueda hacer nada, literalmente lo puede hacer. Pero no los insto a que lo hagan. Y bueno, algo tan común como que en una fase inicial de pentesting nos vayamos y simplemente le hagamos un spider. Bueno, voy a incluir esta cosa en el contexto. Ahí me disculpo si estoy saltándome pasos, si estoy yendo un poco más rápido. De ahí el tiempo nos gana, pero aquí uno simplemente podría darle aquí un spider y escaneamos a este señor. Y bueno, terminó relativamente rápido. Encontró pues ahí bastantes cosillas y lo que sea, pero si nosotros nos saltamos los pasos, por ejemplo, en la parte de information gathering y nos vamos directamente a la parte de scanning, entonces muy probablemente no vamos a conocer muchas de estas cosas. Cosas como que, bueno, o sea, es que son cosas que son muy sencillas, ¿verdad? Algo tan fácil como empezar con un escaneo de Nmap o empezar con un escaneo de Google. No sé, algo tan fácil como poner en Google, no sé, algo como site. Eh, no le voy a poner HTTPS. Algo tan básico como esto, que me tire, que me liste todos los URLs que pueda conocer de un sitio. Y ahí ya tenemos un montón de páginas. Puede que el Spider las haya encontrado, puede que no. Pero a veces se sorprende uno de las cosas que se encuentra uno literalmente en Google, de un sitio que uno está escaneando y que uno lo deja por fuera por simplemente irse directo al Spider para hacer las cosas más rápido. Exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, si utilizamos cosas como Shodan.
porque con Shodan yo sé que podemos utilizar pues Nmap y podemos utilizar muchas otras cosas más. Qué belleza. Podemos usar Nmap y podemos usar otras cosas más, pero de repente Shodan nos puede ayudar a encontrar muchas otras cosas más. El teléfono está como loco. Vamos a ver quién es whitejaguars.com. Ok, muchas cosillas se pueden aprender de esto. Bueno, se puede aprender que estás hosteado en Amazon Web Services. Se puede saber cuáles son los puertos que están abiertos. Y eso es porque ya Shodan lo hizo. Porque si literalmente nosotros nos vamos a correrle aquí un Nmap a este señor, si tienen un WAF ahí, pues puede que me bloqueen. Puede que me bloqueen, puede que no, puede que la respuesta sea con mucho delay, puede que no. Pero bueno, por lo menos Shodan ya suma y esos son escaneos que ya ellos han hecho antes. Ha identificado tecnologías de que se utiliza Nginx, algún otro tipo de información. Entonces, ¿qué tecnologías se utilizan? Algunos headers. Y obviamente esto es algo que es totalmente pasivo. Literalmente nosotros no estamos interactuando con el servidor para esto. Y eso nos puede venir a bien cuando estamos haciendo un black box, por ejemplo. Entonces ahí vemos como hay un montón de cosas que en la parte de Recon, que aquí literalmente, o sea, en la guía de pruebas de OWASP, en toda la parte tienen una sección de How to Test y literalmente ellos tienen aquí varias herramientas y varias formas de cómo usarlos. Por ejemplo, operadores de búsqueda, in URL y todos estos que son como los clásicos, contenido en caché, Google Hacking que mencionábamos, etcétera. Fingerprinting, que eso nos ayuda a saber las versiones. Entonces, si podemos encontrar versiones de servidores, ya con eso podríamos ir a explorar otro tipo de cosas. Todo eso es parte del reconocimiento inicial. Literalmente apenas estamos conociendo nuestra superficie de ataque, no estamos reventando nada todavía, pero estamos teniendo lo que necesitamos para crear nuestro plan de ataque. ¿Y para qué rayos me sirve a mí la versión de un servidor para hacer un plan de ataque? De mucho. Porque si uno busca, por ejemplo, en CWE Details, perdón, es CVE Details, literalmente podemos ir a encontrar cuáles son las vulnerabilidades que están disponibles para esa versión de Apache que encontramos. Y de esto pudimos haber pasado de un reporte en el que dijimos que no encontramos ni papa a poder validar todos estos CWS que más bien nos va a tener bastante ocupados porque son 5 páginas. Entonces, la parte del reconocimiento es la parte más importante. Ahora bien, como muy bien ahí menciona F, o sea, toda la parte de reconocimiento no involucra solamente la parte web, o sea, involucra, voy de nuevo acá arriba, ahí me disculpa si los estoy mareando. O sea, fingerprinting literalmente es lo que acabamos de hacer, buscar las versiones del servidor. Y aquí nosotros que estuvimos interactuando con este servidor del app, vamos a ver, literalmente aquí este señor, por ejemplo, nos está diciendo eso es un Nginx versión 1.14.0 y está corriendo en un Ubuntu. Ya eso es importante y para este ejercicio que acabamos de hacer de CV Details. Son cosas que primero nosotros queremos tener muchísimas cosas que queremos después validar para ver si son reales o no. También se puede hacer enumeración de aplicaciones, también se puede hacer toda la parte de DNS o de DNS
que es eso que mencionaba bien ahí, F. Entonces, o sea, vamos a ver si puedo, a ver si no se suicida esta máquina si abro el Kali al mismo tiempo que tengo abierto el SAP. Mientras esta cosa se abre, vamos a ver qué hay aquí de comentarios. Me gusta Security Trails y una lista ahí. Buenísimo. Dice Maxim, puede pasar que sepa que determinada vulnerabilidad existe, pero que no la haya podido explotar por una cuestión de infraestructura. Por ejemplo, porque necesita un SMTP server para explotarla. Ahí dependerá del criterio que tenga uno a la hora de decidir el nivel de riesgo que tiene eso, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, por ejemplo, puede que nosotros encontremos un parámetro que es vulnerable. Entonces, puede que tenemos ese parámetro que parece ser que es vulnerable. Y ese parámetro que parece ser que es vulnerable, no sé, veamos aquí, cross-site scripting. Ok, entonces yo aquí le mando aquí cualquier cochinada. Entonces aquí me está reflejando valores, que ese es el primer síntoma para cross-site scripting. Entonces puede que esto sea malo. Ok, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo estoy mandando, por ejemplo, un ataque y ese ataque no funciona y no logro explotarlo? Eso es algo que es típico que pasa, ¿verdad? Entonces decimos aquí, no sé, quiero mandarle un script, que eso es como el típico cross-site scripting, y pum, si me está tirando el pop-up. Pero ¿qué pasa si no me está tirando el pop-up? ¿Qué pasa si no estoy logrando explotar el cross-site scripting? Y si después de muchas cosas que yo hago, no logro explotarlo, pero aún así sigue reflejando la data aquí. Y yo sigo pensando que eso es una mala idea. Entonces ahí hay diferentes criterios que uno tiene a la hora de clasificar las vulnerabilidades para poder realmente decir si eso es un riesgo o si no lo es, o si los diferentes criterios que yo tengo para decidir el nivel de severidad aplican o no. Y si no queremos complicarnos la vida, entonces podemos ir a buscar el CVSS Calculator. Y literalmente con esta calculadora, pues, podemos dar una postura de riesgo que por lo menos esté basada en algo que es un estándar de la industria. Entonces, por ejemplo, como dijo F, si usted cree que eso es algo que es malo, todo se reporta. Ahí lo que va a cambiar es la severidad que le va a poner. Entonces, por ejemplo, bueno, en el ejemplo vamos a ver de nuevo el ejemplo que dice Maxine, dice, una vulnerabilidad existe y no la haya podido explotar por una cuestión de infraestructura, por ejemplo, taca. Entonces, ok, entonces pensemos que es una vulnerabilidad de ejecución remota de comandos, pero que no se pudo explotar porque requería de un SMTP y no se pudo obtener. Entonces, el vector de ataque se puede explotar localmente, se requiere acceso físico al tarro, en una red adyacente o literalmente está disponible en la red. Yo creo que está disponible a nivel de la red, si eso asumimos que eso estaba publicado en Internet. ¿Qué tan difícil de explotar es eso? ¿Qué tan difícil de reventar? Tuvo uno que crearse un exploit complejísimo, que es un día cero, y tardé 2 semanas creando el bendito exploit para que funcionara. Entonces tiene una alta complejidad. Pero si yo me fui y busqué en Exploit TV y encontré, o también encontré un módulo en Metaxploit que se puede utilizar lo más fácil, entonces es complejidad baja. Y luego me dice, bueno, se requieren privilegios para explotar eso. Está público, simplemente es un formulario que tiene acceso a cualquier persona, o se requiere tener un usuario y contraseña para llegar a ese formulario, para explotarlo o para llegar a ese parámetro. Entonces, dependiendo de eso,
digamos que, por ejemplo, si se requieren credenciales pues para llegar ahí y se requiere interacción del usuario para reventar eso. Tengo que engañar a alguien, tengo que agregar pasos adicionales para que eso se pueda dar. Entonces, probablemente en este caso no se requiere, porque, bueno, ahí me estoy poniendo en el ejemplo que estamos mencionando. Entonces decimos, bueno, de repente no tengo que agarrar a nadie de imagen, entonces sí lo puedo explotar. Y entonces ahora decimos, ok, métricas de impacto. Y aquí es donde realmente nos va a decir cuál es la severidad de esto. Entonces, el scope o el alcance no ha cambiado. Entonces vamos a decir, ok, yo creo que hay una vulnerabilidad, creo que la pude explotar, es un riesgo, me da síntomas de que parece que sí es vulnerable, pero estoy pudiendo afectar la confidencialidad de los datos. Si la respuesta es no, pues lo pongo en no. O si es bajo cierta cantidad de datos, o si le saqué la base de datos. ¿Puedo corromper los datos? Porque pueda que no me esté divulgando la información, pero puede que si yo compruebo que esa ejecución remota de comandos puede borrar archivos, entonces podría ser que la integridad sea alta. Pero si no tenemos forma de cómo saberlo, no tenemos certeza. Eh, Puede afectar la disponibilidad. Si yo ejecuto eso, puede que se cuelgue el servidor, puede que deje de responder o de servir. Eh, Puede que sí. ¿Ok? Ya con esto, este señor nos da aquí los puntajes y aquí nos da un score que dice que es un 4.9, que eso nos va a situar en una severidad de tipo medio. Entonces se podría reportar el hallazgo y podríamos decir que es de severidad media. Y aparte de eso, podemos decir, ok, no es porque es un medio porque a mí se me antojó y porque me dio la gana, sino que lo estoy usando como una calculadora, es basado en CVSS, o sea, es un estándar de la industria. Entonces, ya ahí vemos cómo podemos lidiar con ese tipo de casos de esa forma. Ahora bien, si del todo todas estas respuestas son negativas para nosotros, o sea, no pude hacer nada, no afecta ni confidencialidad, ni integridad, ni la disponibilidad, ni se requiere que un usuario tenga interacción con eso, se requieren privilegios, es de una alta complejidad y se requiere acceso físico al dispositivo. O sea, esa cosa es totalmente improbable, ¿verdad? Esto es una vulnerabilidad de esas de sueño fumado de influencer, en las que uno se imagina una vulnerabilidad que existe solo cuando caen los ovnis y se secuestran 20 vacas. Entonces ahí, pues ahí tenemos un score de cero. De repente ahí tal vez no deberíamos de reportar eso. Pero bueno, por lo menos esto nos ayuda a tener una guía. No sé si con eso respondí, Maxine. Bueno, entonces estábamos aquí y nos queda media hora. Después de que hacemos toda la parte de recopilación de información, de nuevo, queremos tener toda nuestra... Ah, bueno, yo estaba abriendo aquí el Cali. A ver. Ah, ok, parece que no lo está abriendo porque tengo problemas de memoria.
Bueno, voy a tener que cerrar este señor. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Temas de configuración y cómo podemos revisar temas de configuración. Yo sé que esto, o sea, si nos pusiéramos a ejecutar toda esta guía de pruebas, pues obviamente no nos va a dar chance ni en un día completo, pero por lo menos la idea es que nos llevemos ahí algunos tipos de pinceladas. Entonces, por ejemplo, bueno, temas de configuración y demás, sabemos que tenemos herramientas como Security Headers, que son cosas muy básicas que se pueden encontrar, ¿verdad? Eso es algo que es súper, súper básico. Eso es como lo mínimo que deberíamos de reportar para un sitio. También tenemos, por ejemplo, y yo sé que ya ahí eso está en la parte de TLS, ahí más adelante, en la parte de transporte. Vamos a hacer una revisión de ahí de los ciphers. Podemos utilizar esto y existen algunas opciones para Nmap también que podemos utilizar. Mi madre que no me está abriendo el Cali. Ahí me disculpo que pasé toda la noche breteando en el CTF, que dicho sea de paso les hago el anuncio, ¿verdad? Por si quieren entrar, ahí está publicado el CTF con temática retro este año. Sí, vamos a ver qué dice. Controlador. Ok. Que a nivel de capa de transporte hay muchas cosas que nos pueden dar, que igual yo quisiera que habláramos mucho sobre la parte de los weak ciphers, de cómo saber qué criterios podemos utilizar para saber cuándo es un weak cipher, si es por ejemplo, si es que estamos usando 128 con un CBC, y por qué se prefiere usar el GCM, etcétera. Pero bueno, no vamos a tener chance de nada de eso. Pero bueno, por lo menos tenemos un tool que nos dice si está bien o no. Entonces eso ya es bueno. Para la parte de security headers, básicamente los encabezados de seguridad son prácticas, ¿verdad? Que podemos utilizar para poder verificar si existen otro tipo de vulnerabilidades que se pueden explotar, si está habilitada la protección contra cross-site scripting, si se puede manipular el tema de los content types para poder entonces descargar contenido y ejecutarlo de otra forma. Si estamos usando el Content Security Policy, eh, headers más nuevos como Permissions Policy o como Referrer Policy, tema de seguridad de los cookies. Todos estos de hecho se incluyen aquí en la guía de pruebas. Está lo de probar los métodos HTTP, probar el Strict Transport Security. Y Strict Transport Security, dicho sea de paso, pues ya aquí el escaneo de Qualys, ya aquí él hace las pruebas. De hecho, aquí dice, ¿verdad? Strict Transport Security está siendo utilizado. O si ustedes quisieran verificar eso manualmente, pues es tan fácil como buscar a ver si el encabezado está en la respuesta HTTP. Entonces, todas esas son cosillas que son súper fáciles de verificar. Aquí todavía al mismo tiempo estoy aquí validando a ver si puedo abrir el Kali. Está pidiendo actualización, está mugre. Ok.
Luego, bueno, para pruebas de autenticación, por ejemplo, para esto podemos utilizar nuestro querido conejillo de Indias que ya tenemos aquí abierto. Entonces aquí este señor tiene una sección que es de autenticación y autorización. Cosas fáciles, por ejemplo, como ataques de fuerza bruta, como por ejemplo admin, no sé, aquí pongo cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, bueno, en el historial aquí ya tengo el post donde se envió eso, literalmente. Y aquí podríamos utilizar, por ejemplo, herramientas de fuzzing, que yo sé que ya más de uno conoce todo esto. Aquí podemos usar payloads, podemos agregar listas, file fuzzers, podemos agregar, por ejemplo, de FuzzDB. eh, Hay listas de usuarios y passwords. Entonces, digamos que usamos esta. También podríamos agregar uno para el password. FuzzDB. Passwords. Y luego es tan fácil como iniciar. Recordemos que esto es intrusivo y esto no lo vamos a querer hacer en un entorno de producción. Dicho sea de paso, lo voy a detener. Aquí eso es simplemente como para que veamos, ¿verdad? Lo fácil que es iniciar un proceso rápido basado en lista, ¿verdad? Aquí no estamos utilizando Hydra ni estamos utilizando ninguna de las otras herramientas que podríamos utilizar para eso, pero al fin aquí el Kali Linux se dignó de abrir. IF entonces mencionaba pues la parte de DNS. Algo que sí podría recomendar es, y eso es algo que hacemos nosotros, es tener su propio recetario. No les digo que les voy a compartir el recetario de nosotros, este, pero sí sé que hay un montón de recetarios allá afuera. ¿Y a qué rayos me refiero con el tema de recetarios? Me refiero a que, vamos a ver, me refiero a que literalmente pues podemos tener colecciones de comandos que se pueden estar utilizando para muchas diferentes cosas. Entonces eso es algo que es siempre útil tenerlo ahí a la mano porque mentira es que uno se va a acordar siempre de todos los comandos que va a utilizar. Eh, entonces eso siempre va a ser útil. Entonces vamos a ver DNS Discovery que mencionó por ahí F. Vamos a ver qué cosillas podríamos utilizar. Dicho sea de paso, el mismo Nmap, y eso es algo que no mucha gente lo usa. Podríamos utilizar el mismo Nmap para hacer descubrimiento de subdominios. Entonces, por ejemplo, 53, hay un script de Nmap que se llama DNS Brute. Ahora solo me falta que esta cosa no tenga conexión a internet. Ah, qué belleza. Voy de nuevo.
Ok. Bueno, tenemos de Nmap, luego está el DNS Enum, está el DNS Recon, está el Fierce. Este probablemente que aquí va a durar, entonces lo voy a detener. Otro que tenemos es DNS Enum. No, no, sin output. Ok, aquí vemos que está siendo protegido por Cloudflare. Todas estas cosillas le van ayudando a uno a ir haciendo como descubrimiento de cosas como para tantear el terreno que está tocando uno. Por ejemplo, si en una etapa nosotros nos damos cuenta de que están utilizando un WAF, que dicho sea de paso, hay algunas extensiones por ahí para Burp y para otros que nos ayudan a detectar si existe un WAF. Eso puede cambiar radicalmente el plan de ataque que nosotros vamos a estar utilizando, precisamente porque no queremos que un WAF nos bloquee y nos tire afuera y no vamos a tener que estar rotando de IPs o haciendo ese tipo de cosas. Entonces, todo esto es válido pues también para detectar el tema de los WAF. Voy a tenerlo nada más aquí. ¿Qué más? Ahí vimos este, pero también está el DNS Recon. Ok, este es más rapidillo. Y como podemos ver, cada uno da cosas diferentes y la idea es que todo eso suma. Y bueno, y por último está el Fierce, pero no lo voy a correr porque eso es una pega. Eh, bueno, y eso es para lo que mencionábamos ahora de lo del DNS. Eh, También, por ejemplo, podríamos hacer revisiones desde lineales de comandos para la parte de SSL, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, TLS all, es básicamente lo mismo que hicimos con el de Qualys en línea, pero lo hacemos por línea de comandos. Voy a tenerlo nada más. O también podemos usar el SSL Lice, que yo sé que ya muchos lo conocen, darle regular. Que esto es curioso porque a veces dan cosas diferentes. Entonces, a veces hay cosas que el SSL Scan dan y que el SSL Lice no da. Eh, entonces, bueno, es siempre bueno tener múltiples herramientas para hacer múltiples tipos de pruebas. Es más, no sé si inclusive yo tengo aquí instalado el OSAF. No lo tengo instalado. Ok, vamos a ver. De hecho, también, o sea, Nmap es toda una colección de cosas. Inclusive el mismo Nmap lo podríamos utilizar, por ejemplo, con... Igual ahí no se preocupen, todo eso queda grabado. Entonces podemos decir... Entonces, Nmap.
Y hay un script que se llama SSL num ciphers, que eso ya si uno quisiera irse como más en detalle de la parte de los ciphers. Y ahí no lista como los ciphers que son permitidos. Pero también, por ejemplo, hay otro script de Nmap que también lo podemos utilizar para ver otros tipos de vulnerabilidades que no salen en el de Qualys. Entonces, ¿como cuál, por ejemplo? Bueno, podemos usar el script. Hay uno que se llama el SSL. Vamos a ver, hay uno que es para SSL versión 2 para la vulnerabilidad drone, que yo creo que esta sí la detecta el de Qualys. Ok, no es vulnerable. Y esta otra, que esa sí no la detecta el de Qualys, que es el Suite 32, que esa es relacionada con la configuración de los parámetros de Diffie-Hellman. Entonces, para eso también existe un script de Nmap. Sí, Nmap tiene montones de cosas, pero es que uno no le saca el jugo. Mm, ok, no lo está tirando. Y bueno, ahí podemos ahí seguir y perder todo el día en eso. Este, también hay para reverse DNS y muchas otras cosas más. Vamos a ver si podemos avanzar en estos 10 minutos que nos quedan. O sea, nos faltó montones, ¿verdad? O sea, está Directory Traversal, está Privilege Escalation, los IDORs, la configuración de cookies, Session Fixation y demás. Para muchos de esos, o para algunos tal vez, hay aquí en el laboratorio cosas con las que se pueden jugar, ¿verdad? Ya vimos ahí brevemente el de Cross-Site Scripting. Si ustedes quieren ver cosas un poco más complejas de Cross-Site Scripting, entonces, por ejemplo, podemos ver algo como esto, que ya eso es como, por ejemplo, tener un cross-site scripting que sea ofuscado. Entonces ahí pueden jugar con eso. Entonces ahí es utilizando ofuscación por medio del stream from char, que eso es algo bastante simple, que eso ustedes lo pueden revertir fácilmente con la línea de comandos o lo pueden revertir de hecho, fácilmente lo podemos ver aquí, ¿verdad? Y eso es ahí como un poquito de análisis de malware, pero bueno, o sea, básicamente, ¿qué es lo que hay ahí dentro de eso? Es esto. Básicamente es un script que crea ahí tags, crea los elementos de script y ahí es donde va juntando todas las otras etapas del ataque. Pero bueno, hay lástima que no nos dio tiempo, o sea, esto mínimo hubiera sido una semana completa que hubiéramos estado sentados aquí viendo cosas, pero bueno, por lo menos ahí son pinceladas, por lo menos yo creo que quedó claro toda la parte del proceso como tal. Para SQL Injection, si quieren seguir jugando con eso, aquí hay uno de SQL Injection que es súper bonito. Entonces, por ejemplo, o sea, pueden empezar con una comilla simple. Entonces es súper bonito.
Ya ahí ya les empiezan a dar los errores. Ustedes pueden ir creando ahí su propio, aquí hay ejemplos de ataques. Esto es básicamente el Hacking Playground que usamos nosotros para los cursos. Pero entonces ya con eso se puede hacer extracción de datos. En este caso estamos sacando la versión y se pueden sacar otras cosas más y se pueden encadenar otros scripts, como hacer un blind SQL injection, ejemplos y demás. Pero bueno, ahí necesitaríamos, o sea, de nuevo, sesiones completas como para poder ver todo eso. Si quieren jugar con ejecución remota de comandos, aquí hay ejemplos. Ejemplo. Entonces ahí se pueden seguir divirtiendo fuera del laboratorio. Este tarro va a estar disponible. Podemos dejarlo abierto como hasta las 5 de la tarde. Esta cosa es súper peligroso dejarlo abierto porque ya vieron lo vulnerable que es. Entonces, llegar a las 5 de la tarde, nosotros lo vamos a matar y lo vamos a desechar por aquello de que alguien le haya metido algo raro ahí, pero bueno, por lo menos van a tener ahí el chance de jugar con esto. No sé si alguien más tiene, si alguien tiene más preguntas. Ahí hay lástima, ¿verdad? Que la guía de pruebas, y esto es solo la de OWASP, ¿verdad? No vimos P-Test, no vimos lo que involucra OWASP, perdón, PCI DSS, toda la parte de API testing, si esta cosa es bastante extenso, pero bueno, lo bueno es que para mucho de esto, o sea, literalmente aquí vienen los pasos para probar muchas de estas cosas, inclusive para probar los métodos con Nmap y cosas así. O sea, aquí esto viene cargado de comandos y un montón de cosas. Es súper útil y obviamente yo creo que sí les va a ayudar montones a lo que quieran probar. No sé si alguien tiene pregunta, nos quedan como 5 minutillos nada más como para ir cerrando. No sé si quisieran ver algo en específico. Eh, para poder replicarlo local en el equipo. ¿Qué plataforma se usa? Es que nosotros la desarrollamos. Entonces, digamos que esto si no es open source, ¿verdad? Esto nosotros lo hicimos y es lo que usamos nosotros para los cursos. Aunque, sin embargo, si ustedes quieren jugar, tienen de sobra opciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Hackathon. Hackathon es muy buena. Se puede descargar en un contenedor en Docker. Ah, qué belleza. Se puede bajar en un contenedor en Docker. Bueno, es de Rapid7. Entonces, Hackathon es muy buena. También hay una que es muy conocida, ¿verdad? Que es el DEM Vulnerable Web Application. Que esta también la pueden utilizar para jugar. Todas esas son aplicaciones vulnerables. Las que ya normalmente se usan, ¿verdad? Para los ETFs, como el U-Shop. Lo que pasa con eso es que ya está como muy, perdón, de OWASP. Está el OWASP U-Shop, que también es open source y lo pueden utilizar. Esta se utiliza mucho para CTFs, por eso es que nosotros no lo utilizamos porque está muy quemado, ya todo el mundo se lo conoce, por eso es que hacemos nuestros propios retos. También está el OWASP, el Security Shepherd. Ah, y en fin, o sea, hay un montón más.
Entonces, para divertirse hay de sobra y muchos de esos se pueden levantar en Docker. Dice compartir la presentación. Ok, ahí les podemos pasar los slides. Con eso no hay bronca. Y bueno, si quieren, tal vez ahí les puedo ir. Yo sé que les tiré un montón de nombres, tal vez ahí lo pueden ir, tal vez anotando. En Vulnerable Web Application, Hackathon, que a mí me gusta montones. Hackathon es muy buena para probar, por ejemplo, con Metasploit y otras cosas más, porque es de la misma gente del de Rapid7, pero bueno, y si quieren jugar con más tarros de infraestructura, yo creo que ya todos de sobra conocen, ¿verdad? Los tarros de Hack the Box o Try Hack Me o inclusive el Metasploitable de Rapid7 también. Que no sé si hay alguien más con más preguntas. Ahí yo sé que les quedo debiendo mucho. Por lo menos lo que quisiera sería despertarles el hambre. Este, pero bueno, o sea, hay mucho en AppSec. Nosotros buscamos constantemente gente que sea buena en AppSec, porque cuesta mucho conseguir gente que sea muy buena en AppSec. Y el mundo los necesita también. Y si se necesita, pues la parte de conocimientos en desarrollo seguro de software, por supuesto, pero esas son cosas que se pueden ir aprendiendo, ¿verdad? Lo primero es tener ese chip de la malicia para aprender. Entonces, todos aquellos que se quieran pasar al lado oscuro de AppSec, pues bienvenidos. Y yo creo que entonces de eso sería de mi parte agradecerles a todos los que estuvieron acá. A fin de cuentas fueron 25 personas, bastantes. Entonces, buenísimo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No, muchas gracias a usted más bien. La vida. Pero ya, Tuanis, voy a tener